están en la plataforma, lo pueden mirar. Este segundo video de la clase de sistemas operativos del 8 de mayo de 2020 vamos a iniciar todos los conceptos que tienen que ver con los sistemas de archivos en sistemas operativos. ¿Listo? Bueno, vamos a explicar las funciones del sistema de archivos, describir las interfaces, los compromisos de diseño y mirar algo sobre la protección de los sistemas de archivos. Pregunta para todos. Antes de arrancar, ¿quién me dice o me escribe, por favor, qué es un archivo? Desde el punto de vista de sistemas. ¿Qué es un archivo? ¿Quién me cuenta? Lo que se les ocurra, muchachos. ¿Qué es un archivo? Vale, muchachos, somos 17. Alguien que me responda, por favor. Muy bien, Yalón, algo donde se guarda información, listo. Gracias, Juan Pablo. Un archivo son bytes que están guardados, ya. Básicamente es eso. Es un conjunto de bytes que guarda información. Eso es todo. Un conjunto de bytes que guarda información. Y eso es necesario que lo tengamos muy en cuenta para poder entender cómo funcionan los sistemas de archivos. ¿Listo? Entonces, aquí está, muchachos. Es un espacio de direcciones lógicas contiguas donde complementémoslo, donde hay un conjunto de bytes que guardan una información. ¿Listo? Que guardan una información. Podemos guardar tipos de datos numéricos, carácter o binario, o sea, unos y ceros. Y hay archivos de programa. Entonces, hay unos archivos de datos que se usaba, les comento antes de seguir. Antes de que existieran las bases de datos, la información se guardaba en archivos, muchachos. Cada programador, cada diseñador de un programa, de un sistema, construía los archivos de acuerdo a la información que iba a manipular en el programa. Entonces, por eso se conocen estos archivos de datos, donde meto números, meto letras o meto información binaria. ¿Sí? Entonces, era muy engorroso porque para hacer, por ejemplo, una copia de seguridad de un programa había que sacar unos archivos y había que estarlos llevando de un lado a otro. No se guardaban en bases de datos. ¿Sí? Y también existían, o existen, como ahorita existen los archivos de cada programa. ¿Se acuerda que ustedes cuando están haciendo un Excel o están haciendo, por ejemplo, un archivo en un procesador de texto, él crea un archivo ahí mismo, en la misma carpeta donde está el archivo que usted está manipulando, crea un archivo como con, ¿cómo se dice? Cuando usted lo va a ver en el entorno gráfico, se ve como un fantasmita, ¿cierto? Son archivos temporales que la mayoría de procesos crean y esos procesos algunas veces lo borran al final, algunas veces lo guardan. ¿Listo? Miremos entonces cuál es la estructura de un archivo. En principio no hay ninguna. En sí mismo el archivo no tiene ninguna secuencia en algún momento. Simplemente son unos y ceros. Palabras es un conjunto de bytes, muchachos. ¿Listo? ¿Sí? Los bytes se pueden agrupar en conjuntos de palabras. ¿Sí? Puede haber también una estructura de registros simples, lo que yo les decía. En algunos archivos, cuando no existía la base de datos, cada fila del archivo era como si fuera un registro dentro de la base de datos. Entonces se manipulaba los archivos, era como una tablita, por decirlo así, en una base de datos. Eso es mucho tiempo y eso ya no se usa. Entonces, a través de líneas, pueden tener longitud fija y longitud variable, cada fila, cada línea. También podemos guardar estructuras complejas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un formato de archivo de un procesador de texto, como Word, entonces tiene un formato fijo. Es un documento, pero tiene un formato fijo. No solamente guarda letras, sino que al principio del documento guarda información sobre el documento. ¿Listo? Bueno. ¿Quién decide? Ojo, muchachos. ¿Quién decide cuál es la representación o qué es lo que representan los archivos?
lo decide el sistema operativo. ¿Ves? Entonces miremos, por ejemplo, los archivos que estamos manipulando, el sistema operativo y el programa que lo abre. Miremos, por ejemplo, estos archivos que tenemos acá, ahí medio se ven, ¿sí? Tiene extensión, yo lo tengo por defecto para que me muestre la extensión, por seguridad, y la puedo cambiar ahí también de una vez. Tiene extensión .pdf, ¿sí? Y él automáticamente le pone el icono, ¿sí? Muchachos, la extensión no define el tipo de archivo, ¿listo? No define el tipo de archivo. Lo que define el tipo de archivo es cómo están estructurados los datos por dentro, cómo están estructurados los bytes, los unos y los ceros. Eso es lo que define el archivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el sistema operativo Windows, él cuando coloca PDF, pues él simplemente sabe que es un archivo PDF y lo puede redireccionar al programa que lo abre, que lo interpreta y que lo entiende. Si yo le quitara la extensión, a mí me va a llorar, ¿cierto? Pues el sistema operativo no sabe a dónde redireccionarlo. Pero no es la extensión lo que hace, miren que ahí se la quité y el archivo siguió igual. No es la extensión y me la volví a colocar, vea, una maravilla. Bueno, miren que no me dejó borrarlo. Voy a volver a borrarlo. ¿Sí? A ver si me deja. Ah, no creo, no es el sistema operativo, creo que es el sistema de backup que tengo. Vamos a ver. Bueno, entonces miren que ahí, aunque no tenga el icono, aunque no tenga la extensión, el archivo no pierde su contenido, ni pierde las propiedades, ni la estructura. Lo que pasa es que el sistema operativo no, por la extensión, el sistema operativo Windows se acostumbró a utilizar, a darle o a colocarle archivos, digamos, programas predeterminados. Entonces aquí vamos a decirle abrir con, vamos a abrirlo con Acrobat Reader, a ver si de pronto lo abre, y lo abre sin problema, miren. Módulo 13, protección, lo vamos a ver después. Él lo abrió sin ningún inconveniente. Es decir, el archivo no pierde las propiedades o su estructura porque yo le quite la extensión. Solo que la extensión me va a ayudar a mí a identificar, ¿sí?, qué estructura tiene el archivo por dentro. Me va a ayudar a mí a identificar qué tiene el archivo por dentro. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos claro. Sigamos acá. Entonces el programa es el que lo interpreta y también el sistema operativo en algún momento redirecciona a quién lo va a abrir. Siempre que ustedes quieran cambiar, por ejemplo, quién abre el programa, quién propiedad el archivo, ustedes le pueden decir aquí cambiar, ahí donde dice cambiar, y yo puedo cambiar qué programa lo abre, ¿sí? El icono se lo pone el sistema operativo de acuerdo al programa que lo vaya a abrir, ¿sí? Entonces, el archivo no se modifica, el archivo sigue siendo el mismo. Sí, la extensión no es lo que representa el archivo. La extensión lo único que hace es una identificación visual para los usuarios y también para el sistema operativo para que él sepa de pronto, ¿sí?, para que él sepa qué programa lo va a abrir. Bueno, miremos los atributos de los archivos. Tienen muchos atributos, de pronto ustedes ya lo conocen. El nombre, obviamente, el tipo, necesario para sistemas que soportan diferentes tipos de archivos, la localización, es un puntero a la localización del archivo en el dispositivo, el tamaño, la protección, quién lo puede leer, quién lo puede escribir, quién lo puede ejecutar, el tiempo, la fecha, identificación del usuario, ¿sí?, son datos para protección. La información sobre los archivos es mantenida en la estructura del directorio que está mantenida en disco. Entonces recuerden que la ruta, el nombre de un archivo no es solamente este nombre pequeño. Para el sistema operativo el nombre es toda esta ruta, esa que estoy señalando arriba. Bueno, la que ustedes leen ahí. Toda esa ruta, muchachos, toda esa ruta más este último pedacito es el nombre del archivo. ¿Listo? Entonces el nombre del archivo no es solamente este último que estoy señalando ahí, sino que hay que colocarle la ruta completa. ¿Sí? Pueden ver más propiedades dándole clic derecho a los archivos, propiedades.
Aquí está, miren, está la ubicación. Miren acá la ruta de lo que les estoy hablando. La localización es completa desde la raíz. Desde la raíz del volumen está el tamaño en disco. Cuando fue creado, cuando fue modificado, mírenlo acá, creado, modificado. El último acceso fue hoy, si es de solo lectura, si está oculto, aquí hay más. ¿Sí? Para esta carpeta, bueno, la seguridad, quiénes son los usuarios que pueden estar. Los detalles, miren, aquí hay más. Aquí están los que están allá, un poquito menos. Está nombre, tipo, la ruta de acceso a la carpeta, el tamaño, la fecha de creación, modificación, atributos, propietario y el equipo de donde viene. ¿Sí? Bueno, entonces esos son los atributos o características de un archivo. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer sobre los archivos? También ustedes las conocen muy bien. Podemos crear un archivo, podemos escribir o modificarlo, podemos leerlo, podemos mover el puntero. Cuando estamos manipulando archivos, por ejemplo en C, nosotros podemos mover el puntero del archivo en cualquier posición. Lo podemos mover en cualquier posición, lo podemos borrar, truncar. A ver, borrar es, la diferencia entre borrado y truncado acá, en este contexto, es que borrado eliminamos los datos, pero el archivo queda vacío, pero el archivo queda. Y el truncado sí es borrar el archivo totalmente. Listo, este es borrar el contenido, este es borrar el contenido, este es eliminar el archivo. ¿Listo? Bueno, cuando se hace la instrucción open, ya a nivel de sistema operativo, entonces, ¿qué es lo que hace? Él busca la estructura del directorio en el disco para esa entrada. FI es el nombre del archivo. Y mueve el contenido a la memoria, a la entrada del contenido a la memoria. Entonces, cuando le damos open, por ejemplo, en cualquier librería de entrada-salida, sea Java, sea C, sea Python, él lo que hace es moverlo a la memoria. Listo, lo mueve a la memoria. Y cuando le damos close o close, ¿sí? Mueve el contenido de la memoria al disco. Por eso es importante, muchachos, utilizar siempre cerrar. Hay unos lenguajes que si uno no le da cerrar, los cambios que uno haya hecho no son permanentes, es decir, no quedan en el disco duro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado siempre que vayamos a manipular archivos a nivel de programación. Tenemos que abrir el archivo y tenemos que cerrarlo. Abrirlo lo sube a memoria y la instrucción close o cerrar lo baja al disco duro y hace permanentes los cambios que hayamos hecho. ¿Listo? Bueno, uno puede, por ejemplo, este archivo que yo tengo acá, en el que ustedes están viendo la presentación, es un archivo que está abierto. ¿Listo? Es un archivo que está abierto. ¿Sí? Entonces, hay varios datos que se necesitan para mantener ese archivo abierto. Primero, un puntero al archivo. ¿Listo? Entonces, ese puntero siempre se posiciona a la última localización de lectura o escritura. ¿Sí? Hay un puntero por cada proceso que tiene el archivo abierto. Entonces, todos los procesos que tengan un archivo abierto van a tener un puntero por cada archivo que tenga. ¿Listo? Es uno por cada archivo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí estoy en la página 4. Quién sabe, el puntero está posicionado ahí en ese momento. Yo lo estoy leyendo en ese instante. Sino que cuando yo me muevo, así como lo estoy haciendo acá, pues el sistema es tan rápido que nosotros no notamos que está haciendo todos esos accesos. ¿Sí? Eso ya está en memoria y lo hace un poquito rápido. Bueno, cuenta de archivo abierto, cuenta el número de veces que el archivo es abierto, permite remover datos de la tabla de archivos abiertos cuando el último proceso lo cierra. Aquí está contando cuántas veces y qué procesos en algún momento tienen abierto el archivo. Cuando se termina de abrir el archivo, pues lo saca de la tabla de archivos abiertos. Eso es todo. La localización en el disco del archivo es información de accesos a datos en la caché. Hay que tener cuál es la localización del archivo en disco. Los derechos de acceso. Recuerden que algunos, por ejemplo, los sistemas operativos tipo Unix, pueden hacer esto muy, muy interesante porque para un usuario le dan permisos de escritura, para otro le dan de lectura, bueno, etcétera. Es muy, muy directo en Unix, en Windows no es tan directo, pues nosotros lo podemos cambiar acá dándole clic derecho, ¿cierto? Le damos clic derecho, propiedades, y podemos cambiar acá en seguridad quiénes pueden y quiénes no, dependiendo de los usuarios que haya en el sistema, ¿sí?
Pero sobre Linux, GNU Linux o Unix, esto es muy relevante. Recuerden que sobre GNU Linux tenemos acceso o de lectura, o de escritura, o de ejecución, o los tres, o combinación de esos derechos. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se buscan? Perdón, esto sería locking, es como cerradura. Cerrar los archivos que estén abiertos, ¿sí? Algunos sistemas operativos y algunos sistemas de archivos proveen algo que se llama la cerradura. ¿Qué quiere decir la cerradura? Quiere decir que si un proceso abre el archivo, ningún otro proceso puede hacer uso de él hasta que el proceso termine de usar el archivo. Esto es como si yo dijera, bueno, yo tengo la hamburguesa ahí sobre la mesa, en ese momento todos la pueden ver, pero solo uno la puede tomar. El problema de lectores escritores o productor consumidor que habíamos visto, ¿sí? En los lectores escritores habíamos dicho que uno solo podía escribir y varios podían leer. Varios podían leer. ¿Listo? Bueno. Eh, a veces es obligatorio, o sea, esta cerradura puede ser obligatorio. Mandatorio es una mala traducción de mandatoria en inglés. ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo inclusive tener varias cerraduras. Yo puedo decirle, bueno, lo pueden abrir hasta tres al mismo tiempo. El resto lo rechazamos. O lo pueden abrir solamente uno al mismo tiempo. El resto lo rechazamos, ¿sí? O puede ser flexible. Los procesos verifican el estado de las cerraduras y deciden qué hacer. Entonces, puede ser que el proceso diga, bueno, este archivo está siendo usado por otro proceso, yo también lo quiero usar y lo leo. Bueno, o otro proceso dice, no, yo como necesitaba escribir, entonces veo que hay uno que tiene el archivo abierto de escritura, entonces no lo voy a usar. ¿Listo? Bueno, hay muchos tipos de archivos, yo creo que ustedes los conocen, los han manejado desde hace mucho tiempo. En, en Windows, el .exe, el .com, el .bin, o no tiene extensión. Pues un archivo, como les digo, la extensión no es tan relevante, ¿sí? Es un programa que está hecho en lenguaje de máquina, listo para correr. Por ejemplo, los sistemas operativos tipo Unix o Linux no tienen, no tienen extensión como propia para saber que es ejecutable, no. ¿Sí? Estos dos existen para Windows. Listo, .o.obj son archivos compilados en lenguaje de máquina, que es el código objeto. El código fuente, pues ustedes ya los conocen, C, P, PAS, .py, ASM, que es assembler, etcétera, etcétera. Sí, es el código fuente en varios lenguajes. Archivos que llaman por lote, que es el .bat o .sh, que estos sh son los comandos que habíamos visto de shell, que son comandos para el intérprete de comandos, estos dos. Los de texto, pues ya los conocemos. Ahora, este no es solo de texto, este tiene más información, ¿cierto? Los que procesan palabras, procesadores de palabras, ¿sí? El text, el RTF, el docs, bueno, el latex, etcétera. Las librerías, muchas extensiones tienen .lib, .a. Los archivos ASCII o archivos binarios, en algunas veces .ps, que se llama PostScript, DBI, el HIF, que es simplemente un archivo de binario que guarda una imagen, ¿sí? Un video, una canción, un MP3, entran ahí, aunque aquí lo separaron un poquito en multimedia. Archivos de compresión, ¿sí? Archivos relacionados agrupados en un solo archivo, es decir, aquí yo en este tipo de, estos son de compresión, yo ahí dentro tengo más archivos, que es lo que ya conocemos. Listo. Eso creo que es muy común a lo que usamos diariamente, ¿sí? Bueno, tenemos varios métodos de acceso, que es el acceso secuencial. Cuando vamos a leer un archivo de manera secuencial, tenemos que pasar siempre por todos los datos, o sea que el puntero que vamos moviendo tiene que pasar de un byte a otro, no se puede saltar, ¿sí? No se puede saltar. Eso más o menos es lo que hacemos cuando creamos archivos desde C o desde Java, son archivos secuenciales algunos, pero podemos tener acceso directo, ¿sí? Podemos decirle el número de bloque e ir hasta allá. Eso lo podemos hacer también con C y con Java. Uno le puede decir vaya hacia la posición donde está el byte número 20, o vaya hacia el final, o vaya hacia el principio. Y él internamente hace, dependiendo de la librería, pues la librería puede hacer un recorrido secuencial o puede hacer un recorrido directo. ¿Sí? Son dos métodos de acceso. Sí, el acceso secuencial es como
Ustedes están muy jóvenes, pero conocieron el VHS, muchachos. ¿Quién me cuenta? ¿Alguien sabe qué es un VHS? Un Sí, Betamax. claro, profe. Sí. ¿Qué es, Juan Pablo? Pues esa no es como una especie como de cinta magnética, pero pues ahí se guardaba video y eso, ¿no? Ajá, se guarda video. ¿Y qué hacía si uno quería ir del minuto 1 al minuto 20? Y nada, con el lapicero, dele, rebobínelo. O si Exacto. tenía el Es- aparato para que lo rebobinara solo. exactamente. O había un aparato para rebobinar o le tocaba a uno, ¿cierto? Rebobinar. Eso, rebobinar es eso, devolverse de manera secuencial. Es decir, tenía que pasar por todos los minutos, en este caso una cinta magnética, ¿cierto? Aquí podría ser, por ejemplo, un acceso secuencial, donde vamos leyendo, ¿sí? Arranca, read next es leer el siguiente byte, escribir, entonces hacer un ciclo, se haría un ciclo en donde nosotros hiciéramos un ciclo infinito, que de pronto ustedes lo han hecho, un ciclo infinito no, hasta que llegue al final del archivo va leyendo uno por uno, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el acceso directo, yo puedo decirle que me lea una posición, yo puedo colocarle aquí, por ejemplo, la posición 20 y que vaya y la lea, pues él la leería de manera directa, ¿listo? Eh, dentro de los archivos, como les digo, se pueden manejar o se utilizaban, cuando utilizábamos registros, miren que aquí guarda nombres, ¿sí? Aquí guarda nombres. Este es un archivo de índice. Esto lo usan mucho las bases de datos para guardar, por ejemplo, las llaves primarias. Entonces tienen un archivo por allá donde guardan las llaves primarias y solo guardan las llaves primarias y aquí guardan una dirección donde está el registro. Se llama número de registro lógico porque está en otra parte y va y trae la información. ¿Listo? La idea de crear índices, por ejemplo, en bases de datos, es que se puedan crear estas tablas para hacer la búsqueda más rápido. Se hace la búsqueda solamente sobre un solo, uh, un solo archivo, una estructura de datos que está organizada, entonces puede hacer la búsqueda un poco más rápida y más fácil y simplemente ya busca una dirección y luego la lleva acá. Esto es lo que se hacía, por ejemplo, cuando se manipulaban archivos y no existían las bases de datos. Eso hace más de 30 años, por ahí. Bueno, miremos los directorios, ¿sí? ¿Qué es un directorio? Ya a nivel de estructura en un sistema operativo. Es una colección de nodos que tienen información sobre otros archivos. En GNU Linux, un directorio es como un archivo. Se administra igual que un archivo. Solo que ese archivo tiene esta condición. Apunta o guarda punteros o guarda enlaces a otros archivos. A F1, F2, F3, F4. Listo. Fn. Eso es todo. Un directorio en GNU Linux se manipula como otro archivo que contiene información del resto de archivos. Listo. ¿Dónde queda esa estructura del directorio de los archivos? En el disco duro. Pues claro, obvio, eso no queda en ninguna otra parte. Tiene que quedar ya sea un disco magnético o ya sea un disco, una unidad flash que es electrónico totalmente. ¿Sí? El respaldo se mantenía en su época en los sistemas, en empresas, se mantenían cintas regularmente. Bueno, entonces miremos cómo se organizaría, por ejemplo, un sistema de archivos en general. ¿Sí? Yo puedo partir el disco duro, puedo tener una partición A y una partición B, independientes, independientes. Yo puedo partir el disco, pues no físicamente no lo daño, sino que lo divido en varias partes y a cada parte lo llamo partición, ¿sí? Entonces aquí tengo un espacio para guardar los directorios y aquí los archivos, un espacio para guardar los directorios y aquí los archivos, ¿listo? Una partición, ojo, también puede tener dos discos y entonces todo el sistema de archivos uno lo ve como si fuera un solo sistema de archivos, una sola partición, pero puede estar en dos discos. Regularmente uno no lo hace, uno utiliza el disco 1 para una cosa y el disco 3 para otra, sí, pero se puede hacer también en algún momento. Bueno, miremos los directorios, qué información hay en un directorio.
pues lo de siempre, nombre, tipo, dirección, longitud corriente, máxima longitud, fecha de último acceso, ID del dueño, información de protección. Vamos a mirar acá en caliente, por ejemplo, este que dice originales. Veanlo acá, lo mismo. Tipo, ubicación, tamaño, ubicación, tamaño en disco, cuántos archivos contiene, cuándo fue creado, si es de solo lectura, si es de uso compartido, no está compartido, la seguridad, versiones anteriores, bueno, etcétera, etcétera. Sí, ciertas características. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué operaciones tenemos sobre un directorio? Los mismos eh, de los archivos, pero hay unas extendidas. Todas las operaciones que sean, por ejemplo, de búsqueda de archivo, de creación de archivo, de borrado de un archivo, de listado de un directorio, renombramiento de un archivo, atravesar un sistema de archivos, se asocian no con el archivo, sino que esas operaciones se asocian es con los directorios, porque los directorios son los que tienen como el enlace a los archivos que maneja. ¿Listo? Bueno, organizar un directorio de manera lógica permite tener eficiencia para localizar un archivo rápidamente, los nombres convenientes que deben ser convenientes para los usuarios. Ojo, dos usuarios pueden tener el mismo nombre para diferentes archivos, eso lo permite el sistema operativo. Usted lo mete en otra carpeta y ya no tiene problema. Aunque sea el mismo nombre, recuerden que por eso les decía que el nombre completo para el sistema operativo es la ruta completa. Listo, la ruta completa. Bueno, puede haber agrupamiento. Sí, se pueden agrupar por propiedades, por ejemplo, todos los archivos de juegos, todos los archivos de imágenes, de video, etcétera. ¿Sí? Bueno, este es la estructura de los directorios. Todos, hasta donde he leído, todos los sistemas operativos, cuando manejan los directorios, lo manejan en forma de árboles, así como los estamos viendo ahí. Este es un árbol de qué tipo, a ver si se acuerdan de estructura de datos. ¿De qué tipo es este? Eneario. Eneario, gracias. Es un árbol eneario. ¿Listo? Un árbol eneario. Entonces lo que se hace es manipular los directorios y archivos cambiando los enlaces cuando nosotros no, inclusive no se mueven. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, cortan y pegan archivos de un directorio a otro, a veces lo hace muy rápido porque realmente no está, hola Mayra, no está, no están moviendo los archivos físicamente. Lo único que hacen es estar cambiando estos enlaces. Cuando se mueve un archivo, un directorio de un lado a otro, se cambia simplemente uno de estos punteros y queda facilito, queda muy, muy rápido. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar en el directorio X, el directorio Y y quiero buscar el archivo que se llama cat, es muy rápido porque lo hago acá, hago una búsqueda donde está Y, está a la derecha y de Y bajo a ver dónde es que está el archivo cat y está en este nodo de acá. Entonces eso no es tan difícil. Ya eso compete la teoría de la búsqueda en árboles enearios, pero esa es una de las implementaciones. ¿Listo? Hay que tratar de hacer la búsqueda eficiente. Se pueden hacer agrupamientos, ¿sí? Hay directorios de trabajo donde nosotros vamos a trabajar. Bueno, recuerden algo importante. Cuando estamos hablando de la ruta absoluta, estamos hablando desde el volumen, C, dos puntos, slash, etc. Y cuando estamos hablando del nombre relativo, estamos hablando del nombre pequeño. Entonces, les voy a otra vez meterme acá. Este sería el nombre, este que tengo acá sería el nombre relativo y el absoluto tendría que perdón, debería tener toda esta ruta completa. Sería el nombre absoluto del archivo junto con este de acá. Este solito, perdón, lo abrí. Este solito es el nombre relativo. Listo, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, la creación de un nuevo archivo se hace en el directorio corriente. Esta es una instrucción en Linux, en GNU Linux, donde podemos crear un archivo. Espérenme un momentico. Se llama este shell online que siempre hemos usado. Eh,
Miremos a ver aquí cómo sería, listo. Vamos a ver si me deja crear un directorio. Vamos a ver si lo creo. Mírenlo, ahí lo creo. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí, un poquito más grande. Miren que creo el hola. ¿Sí? Creo el hola. mkdir es una instrucción en GNU Linux que nos permite crear directorios. ¿Sí? Crear directorios. IRM me permite borrar un archivo. Inclusive me permite borrar directorios. Entonces miren, por ejemplo, yo le puedo decir rm-r. Le digo hola. Y ahí debió haberlo borrado. Bien, ahí borró el directorio. ¿Listo? Bueno. Bueno. Se pueden compartir subdirectorios y archivos. También se pueden hacer en algún momento. Miren, por ejemplo, acá este. ¿Sí? Se puede decir que cuando se meta por este lado, por la carpeta dict y vaya count, ¿sí? Sería el mismo archivo que está aquí, spell y count, estarían redireccionándose al mismo archivo que se está manipulando. Eso se puede hacer también. Se puede hacer dando algunas instrucciones, ¿sí? Bueno, tiene dos nombres diferentes, miren. Tiene, por ejemplo, dict y tiene count, pero van a apuntar al mismo. Eso se llama alias. Cuando se está trabajando sistemas operativos, hay algo que se llaman los enlaces dinámicos. ¿Listo? Enlaces dinámicos. ¿Sí? Bueno. Si por ejemplo aquí dict borra list, que sería este por ejemplo de acá, este por ejemplo puntero quedaría volando porque pues se borró este archivo, por ejemplo, y este enlace que tengo a través de esta flechita quedaría como volando, no sabe a dónde porque ya acabaron de borrar el archivo, listo. Entonces, internamente se pueden hacer punteros hacia atrás para borrar todos los punteros, ¿sí? Bueno, este es el enlace dinámico, que simplemente le pongo otro nombre al archivo, pero lo direcciono a un archivo que ya existe, ¿sí? Bueno, aquí miren, por ejemplo, permítanme, yo utilizo algo aquí para marcar. Miren este enlace que se hace acá, miren el enlace que viene de acá hasta acá. Serían enlaces que son atípicos para un árbol, pero se pueden ir haciendo para poder tener acceso con otro nombre al mismo archivo que está en otra parte del árbol. Eso también, eso se puede hacer. ¿Listo? También podemos manejar gráficos aquí generales de directorios. Cada uno de estos nombres son directorios. ¿Listo? Esto es un directorio, este es un directorio, este es otro directorio. ¿Sí? Bueno. En algún momento, si nosotros hacemos esto que tenemos acá, estos enlaces, de pronto puede ir de aquí, puede haber un enlace acá, y de aquí puedes después ir un enlace acá, o alguno de estos. Entonces se forma un ciclo, y hay un problema grave si estoy manipulando los directorios con ese ciclo, ¿sí? Porque cuando voy a borrar ya se vuelve muy difícil, ¿sí? Entonces una solución para que no hayan ciclos es que los enlaces solo se van a permitir archivos y no a directorios. Recuerden que los enlaces es colocarle un nombre a algo, pero que me direcciona a otra cosa, ¿sí? Eso se llaman los enlaces dinámicos. El Garbage Collection es la solución que se tiene en Java, por ejemplo, que es cuando un objeto ya no se esté utilizando, se borra de la memoria, ¿sí? O la otra es, por ejemplo, cada vez que se hace un enlace de esos que tenemos ahí, se usa un algoritmo de detección de ciclos para determinar si quedó bien hecho el enlace. Listo. Bueno, voy a parar el video acá. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta?